Reciban todos un afectuoso saludo. En esta clase vamos a hablar acerca de los síntomas y los signos generales que se presentan en las patologías. Vamos a comenzar hablando acerca de la diferencia entre signo y síntoma. Un signo es algo que nosotros podemos confirmar. Generalmente se confirma mediante el examen físico. Un signo, por ejemplo, podría ser una erupción a nivel de la piel, vómito, dolor a la palpación, algunas manifestaciones químicas que las podemos ver en exámenes de laboratorio y algunas manifestaciones radiológicas que las podemos ver en rayos X, en tomografías o en otro estudio de tipo radiológico, un ultrasonido, por ejemplo. En el caso del síntoma, nosotros no podemos demostrar un síntoma. Los síntomas es lo que el paciente nos refiere que él siente. Tuve vómito, tengo dolor, ¿sí? Tuve fiebre. Mientras el paciente nos dice lo que ha sentido o lo que siente en este momento, estamos hablando de un síntoma. Una vez que esos síntomas son confirmados o demostrados mediante el examen físico, entonces hablamos de signo. Es por ello que el dolor, que es uno de los síntomas más frecuentes de consulta, puede convertirse en un signo una vez que nosotros confirmamos la presencia de dolor a la palpación durante el examen físico. Resulta complicado poder determinar si realmente el paciente siente dolor o no, o qué tan intenso es su dolor, porque esto va a depender mucho de la capacidad de asimilación del dolor, o sea, de soporte, el umbral de dolor que tenga cada paciente. El dolor como concepto es una sensación subjetiva de una molestia que va a ser intensa en correspondencia con el tipo de daño y con el grado de lesión de los tejidos que se produzca por el daño que produce el dolor, ¿sí? La intensidad del dolor va a ser variada según el grado de percepción y de susceptibilidad de las personas. Y es importante cuando un paciente llega con dolor, en el momento de nosotros tratarlo, tener en cuenta el aspecto físico que lo produce, pero también hay que tener en cuenta el aspecto emocional y el aspecto social de la repercusión de este dolor. El mecanismo fisiológico del dolor es el que se encarga de indicarle al sistema nervioso que una zona de nuestro organismo está en una situación que puede producir una lesión o un daño. Esta señal de alarma va a desencadenar una serie de mecanismos cuyo objetivo es evitar o limitar los daños y hacer frente al estrés que produce el dolor en el paciente. Para esto, el organismo tiene diferentes elementos. Tiene detectores de la señal nociva o de daño, ¿verdad? Que va a depender de la existencia de los diferentes tipos de neuronas que están especializadas en la recepción del dolor, y estas neuronas se van a llamar nociceptores. De ahí viene otro componente que son los mecanismos de protección, y estas son reacciones muy rápidas que se van a generar a nivel de la médula espinal. Ella va a producir diferentes efectos. Puede producir una reacción de retirada o una contractura muscular, por ejemplo. Y vamos a tener también mecanismos de alerta general que por activación de estos mecanismos de los centros de alerta que están presentes en el tronco cerebral, se traduce en un aumento de la vigilancia y de las respuestas cardiovasculares, respiratorias y hormonales, que van a preparar al organismo para que se defienda ante una amenaza, ¿sí? Y también tenemos mecanismos de localización, que son los mecanismos que nos permiten localizar exactamente en qué sitio de nuestro cuerpo se está produciendo la lesión. Va a haber mecanismos también de comportamiento que van a depender del tipo de lesión. Por ejemplo, si la lesión es localizada en la pierna, pues los mecanismos comportamentales que van a producir que la pierna sea la que se retire y no haya una reacción a ningún otro nivel del cuerpo. También va a depender del tipo de lesión que se esté produciendo. Si me estoy pinchando, pues retiro la mano o retiro el pie. Si me estoy quemando, la reacción va a ser de retirarme y aplicarme hielo, por ejemplo, o agua fría.
Entonces, la respuesta del comportamiento del cuerpo ante una lesión va a estar definida por el tipo de daño que se esté produciendo y todos estos mecanismos. Y, por supuesto, pues se van a desencadenar también algunos mecanismos de analgesia endógenos, que en ciertas circunstancias estos mecanismos van a permitir que nosotros hagamos frente a la amenaza a pesar de que se hayan sufrido graves heridas. Y es lo que, por ejemplo, sucede cuando vemos un paciente que ha sufrido un accidente y que está gravemente herido y a pesar de estar gravemente herido puede caminar, puede hablar y no refiere dolor. Y son los mecanismos de analgesia endógenos. Son mecanismos que van a bloquear el dolor para proteger a la persona. Es interesante el mecanismo del dolor porque la respuesta se produce de una forma tan rápida que nosotros, por ejemplo, metemos la mano en un cajón para buscar algo y ha habido un objeto punzante, nos pinchamos y retiramos la mano antes de ser conscientes de que tuvimos un daño. Es decir, la respuesta que se establece es tan rápida que usted ejecuta la respuesta antes de hacerse consciente del daño que recibió. El dolor se puede clasificar según su tiempo de duración en dolor agudo o crónico. Y existe una clasificación que se está utilizando recientemente, que es el dolor persistente, que es aquel dolor que puede ser crónico, pero tiene una particularidad y es que es un dolor resistente al tratamiento. Es ese dolor que a pesar de múltiples tratamientos, pues el paciente no siente alivio en ningún momento. En el dolor agudo se experimenta cuando el daño del tejido es inminente y ocurre justamente a la aparición del dolor después de la lesión, después de la enfermedad o de un procedimiento invasivo que se le haya realizado al paciente. En el caso del dolor crónico, es un dolor que no se resuelve en el tiempo en el que se espera que normalmente el dolor ceda. En algunas literaturas pueden encontrar que el dolor crónico un dolor que se prolonga por más de 3 a 6 meses, pero la clasificación universal que más se utiliza es dolor agudo, aquel dolor que dura menos de un mes, y el dolor crónico es el dolor que dura más de un mes. Y en el caso del dolor persistente es el dolor que no logramos aliviar a pesar de varios intentos medicamentosos o terapéuticos. Las diferencias básicas entre dolor agudo y crónico están resumidas en este cuadro. El dolor agudo va a aparecer después de una lesión a nivel tisular, mientras que el dolor crónico va a mantenerse aún después de que la lesión original ha sanado, o puede incluso persistir o aparecer independientemente de la lesión que lo origina. En el caso del dolor agudo, vamos a ver que se produce como un mecanismo de alarma al cuerpo de que está sufriendo un daño. En el caso del dolor crónico, pues ya en este tipo de dolor ya no hay una función de avisarle al cuerpo de que está sufriendo una lesión. Esta función se pierde. El dolor agudo es de intensidad muy relacionada con el tipo de estímulo, mientras que el dolor crónico no tiene ninguna relación con la intensidad del estímulo que lo produce. El dolor agudo no tiene complicaciones en el tiempo que dura la lesión que lo origina. Y en el dolor crónico muchas veces se va a mantener aunque no haya lesión y puede ser la única manifestación de una enfermedad, como es el caso de, por ejemplo, los pacientes con enfermedades cancerígenas. Ahora, el dolor también se puede clasificar según sus características, según el tipo de dolor. Puede ser dolor quemante, dolor punzante, dolor eléctrico, dolor palpitante, dolor lacinante, como si lo estuvieran cortando, y el dolor sordo es aquel que es en forma de hormigueo o entumecimiento. En el caso del dolor persistente lo vamos a clasificar como persistente, aunque haya momentos en los que el paciente no sienta dolor. Y este tipo de dolores puede ser de forma espontánea, puede producirse de forma espontánea o puede producirse de forma provocada.
El dolor también puede clasificarse según su mecanismo etiopatológico, o sea, según la causa que lo origina. En nociceptivo, que se va a dividir en somático y visceral, puede ser neuropático o neurogénico, puede ser mixto cuando se combinan algunas de estas causas, y también puede ser dolor de tipo psicológico o idiopático. Vamos a explicar el nivel somático, visceral y neurogénico más adelante, y vamos a detenernos aquí en el dolor psicológico o idiopático. En el caso del dolor psicológico o idiopático, es un dolor que en ningún momento, bajo ningún estudio, ningún examen físico, podemos nosotros confirmar que el paciente realmente tenga dolor. Es cuando hacemos estudios sobre un síntoma de dolor que refiere el paciente y no encontramos ningún daño visible o aparente. No quiere decir con esto que el paciente siempre se esté inventando el dolor. Puede ser que el paciente esté fingiendo el dolor para tener una ganancia secundaria, por algún tipo de patología psicológica, pero hay casos en los que el paciente refiere dolores y realmente el paciente tiene dolor y no encontramos un origen para curar este dolor. Entonces, en este caso, decimos que es un dolor sin causa aparente y es uno de los dolores más difíciles de tratar porque es complicado tratar una patología de la que usted no conoce su origen. Entonces, no siempre piensen que porque no encontremos un signo de dolor en el cuerpo, el paciente se está inventando el síntoma. Según la intensidad, el dolor puede ser leve, moderado o severo, pero esta clasificación a mí no me gusta mucho porque el leve puede ser leve tendiendo a nada o puede ser leve tendiendo a moderado. Igual el moderado puede ser moderado tendiendo a leve o moderado tendiendo a severo. Y el severo puede ser también un severo más acercado a un dolor moderado o un severo muy, muy intenso. Entonces, para las escalas de dolor, se recomienda más utilizar las escalas numéricas, el test de EVA, en el que le pedimos al paciente que nos indique la intensidad de su dolor, usando una escala del 1 al 10, donde 1 es muy poco y 10 es lo más intenso. En el caso de los niños, que no podemos utilizar este tipo de escala, pues podemos utilizar la escala del tamaño. Un dolor leve sería un dolor más pequeño que él, un dolor moderado sería un dolor de su tamaño y un dolor muy severo sería un dolor más grande que él. Y de esta forma podemos indagar mejor en el paciente qué tan intenso es su dolor. La intensidad del dolor no siempre está en correspondencia con la magnitud del daño que ocurre en el cuerpo. Recuerden que el dolor, la expresión del dolor para cada paciente va a depender del nivel de tolerancia, de su umbral de dolor. Entonces puede ser una lesión muy grave y una persona experimentar un dolor soportable, mientras que otra persona con una lesión no complicada, pues podría experimentar un dolor severo, ¿sí? Entonces ya habíamos hablado de la clasificación según la evolución, donde vamos a clasificar como dolor agudo a los dolores que se presentan por menos de un mes y crónicos aquellos dolores que se prolongan por más de un mes. El dolor somático es el dolor que está relacionado con enfermedades o afecciones que van a estar en respuesta a daños en la estructura musculoesquelética y el dolor, y como todos los dolores pueden ser agudos o crónicos. El dolor visceral es un dolor que generalmente es bastante difuso, no está localizado en un punto específico y muchas veces aparece dolor a distancia del órgano que realmente está lastimado. Esto significa que el dolor se va a percibir en una estructura anatómica que puede ser diferente a la estructura anatómica que realmente está sufriendo el daño. Por ejemplo, en el caso de un paciente con pancreatitis, muchas veces puede tener dolor a nivel de la espalda. Un paciente con cólico nefrítico a veces tiene dolor en el abdomen y se irradia hacia la pierna. Un paciente con una úlcera perforada, el dolor se va a proyectar hacia el hipocondrio izquierdo. Y así es complicado a veces en el dolor visceral identificar cuál es la estructura que está doliendo porque con mucha frecuencia se produce irradiación del dolor a distancia y es la irradiación la que más duele más que el punto de origen del dolor.
En el caso del dolor neuropático o neurogénico, es el dolor que se produce cuando hay alguna lesión que afecta alguna estructura del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Y el dolor oncológico es un dolor que tiene características, es uno de los ejemplos más claros de dolor mixto, en el que va a haber, en muchos de los casos, va a haber una especie de unión de dolor somático, visceral y neuropático, originado por una misma patología, que en este caso sería el cáncer. Y a veces también podemos ver este tipo de dolor en el tratamiento con suero citostático. Entonces va a ser una reacción adversa a los tratamientos tanto de quimioterapia como de radioterapia. Otro de los síntomas generales que se presentan en los pacientes es la fiebre. Antes de hablar de fiebre tenemos que definir qué es la temperatura. La temperatura del cuerpo es un equilibrio que se establece entre la cantidad de calor que se produce en el cuerpo y la cantidad de calor que se pierde en el cuerpo. Entonces, vamos a ver que nosotros podemos tomar la temperatura en diferentes sitios y según el sitio donde se tome la temperatura, pues así será el tipo de rango normal de la temperatura. Por ejemplo, tenemos 3 sitios fundamentales donde podemos tomar la temperatura: oral, axilar y rectal, con este tipo de termómetro. Existen termómetros que son para hacer la medición de la temperatura a nivel del oído, otros a nivel de la frente. Están estos termómetros con sensores de infrarrojo y en dependencia del equipo, pues así será la técnica para medir la temperatura y será el tiempo. Si usamos los termómetros, estos termómetros digitales o los termómetros de mercurio, pues el tiempo de exposición del sensor del termómetro en el área donde vamos a medir va a variar según el área. En el caso de la boca debe estar de 3 a 5 minutos, en la axila debemos colocarlo de 5 a 7 minutos y en el recto de 1 a 3 minutos. En el caso de la temperatura rectal, nosotros como tecnólogos en naturopatía no hacemos este tipo de medición de la temperatura porque constituye un proceder invasivo. El rango de temperatura normal a nivel de la boca va desde los 36.7 hasta los 37.2, en la axila desde 36.2 hasta 36.8 y en la temperatura rectal puede llegar hasta los 37.8 y es un rango normal. Ahora, ¿cuándo hay fiebre? Bueno, a nivel axilar va a haber fiebre cuando la temperatura sube por encima de los 38 grados. Y en el taller de signos vitales habíamos conversado acerca de que si bien la temperatura es normal hasta los 36.8, menos de 37 grados, y el paciente no tiene fiebre hasta los 38 grados, el límite de temperatura, el rango de temperatura entre 37 y 37.9 es un estado en el que el cuerpo se está defendiendo de alguna agresión y se conoce como febrícola. Entonces la fiebre va a ser la elevación de la temperatura corporal por encima del rango normal de la temperatura que se establece según el sitio donde estemos haciendo la medición. Y esto también está en correspondencia con el ritmo circadiano de la variación normal de la temperatura durante el día, según la hora, según la estación en la que estemos, si es verano, invierno, primavera u otoño. Y se va a producir la fiebre como consecuencia de una variación en el centro termorregulador que está situado en la parte anterior del hipotálamo. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de la fiebre? Puede haber fiebre por diferentes razones. Siempre se va a producir fiebre por un tipo de agresión. Ahora, la agresión que se va a producir puede ser por una bacteria, puede ser por un virus, puede ser por una sustancia tóxica, ¿sí? Este agente que se conoce como agente pirógeno porque produce elevación de la temperatura, va a estimular la secreción de receptores químicos a nivel de los nervios que van a enviar una señal al cerebro de que es necesario aumentar la temperatura para eliminar estos agentes pirógenos. Una vez que se eleva la temperatura,
y los agentes son destruidos, pues vuelve otra vez a la normalidad la temperatura corporal. Si el agente persiste, o sea, persiste la agresión, va a persistir la elevación de la temperatura. Hay que tener mucho cuidado porque esto es un mecanismo de retroalimentación que puede ser perjudicial para el cuerpo, porque la fiebre no es, el cuerpo no sabe hasta qué punto puede elevar la temperatura. El centro termorregulador de nuestro cuerpo no identifica que temperaturas por encima de 38 grados pueden dañar nuestros órganos vitales y mientras persista el agente pirógeno, el centro termorregulador pues va a hacer que la temperatura se mantenga elevada. Es por eso que es importante cuando identifiquemos temperaturas superiores a los 38 grados, hacer todas las medidas antitérmicas que nosotros conocemos para devolverle al cuerpo su valor normal de la temperatura. Y por supuesto, hay que eliminar el agente que está produciendo la fiebre para evitar que la fiebre reaparezca. Si solo nos dedicamos a bajar fiebre y no destruimos al agente pirógeno, pues la fiebre va a volver a aparecer. De igual manera, recordar que en el tiempo, en el espacio en el que la persona está sufriendo de febrícola, o sea, temperatura está entre 37 y 38 grados, no es recomendable darle ningún tipo de medicación al paciente porque el cuerpo sencillamente se está defendiendo de una agresión y es posible que el cuerpo por sí solo pueda destruir el agente pirógeno, es un mecanismo defensivo de nuestro cuerpo. La única excepción de medicación en el caso de febrícola la tienen los niños menores de 5 años que tengan antecedentes de convulsión febril. Si existe antecedente de convulsión febril, pues en cuanto detectemos temperaturas por encima de los 37 grados, hay que bajar la temperatura rápidamente porque el niño puede convulsionar sin tener fiebre. Recordar que la convulsión febril se presenta en los niños hasta los 5 años por inmadurez del sistema termorregulador. Después de los 5 años, si persisten las convulsiones, entonces se estudia porque ya no sería una convulsión febril. Hasta aquí hemos visto dos síntomas fundamentales, que son el dolor y la fiebre. Sin embargo, dolor y fiebre no son dos síntomas aislados. Ambos responden a un mismo mecanismo de defensa del cuerpo, que es el mecanismo de inflamación, que es una respuesta defensiva del cuerpo ante una lesión. La inflamación tiene características fundamentales. Solo va a ocurrir a nivel de tejido conjuntivo. Va a ser localizada y proporcional al estímulo que la produce. Van a haber agentes de distintas naturalezas que van a permitir que esta respuesta sea posible. El objetivo de la inflamación es proteger al cuerpo de la lesión que está recibiendo. Va a tener la función de disminuir, eliminar o aislar el agente que causa la inflamación, curar el sitio que ha sido afectado y termina la inflamación con la reconstrucción del tejido que ha sido dañado por la agresión. Hay diferentes causas de inflamación, hay múltiples agentes que pueden causar inflamación, como son las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, las variaciones de la temperatura, frío, calor, algunos traumatismos también, sustancias químicas como ácidos, álcalis, toxinas, venenos, también se pueden dar por factores de daño a nivel de diferentes partes de nuestro cuerpo, como son los eventos isquémicos, la necrosis y el infarto. Todos estos factores van a producir un daño a nivel tisular. Este daño a nivel tisular es el que va a enviar a favorecer la secreción de mediadores químicos de la inflamación que van a dar como respuesta la inflamación. Entonces, una vez que se establece un daño a nivel tisular, todos los elementos de la mediación de la inflamación, que se conocen como mediadores, es lo primero que va a ocurrir, ¿no? Lo primero que ocurre es la liberación de estos mediadores. ¿Qué son los mediadores de la inflamación? Pues van a ser moléculas de estructura elemental que van a ser liberadas o sintetizadas por el mastocito
bajo la actuación de determinados estímulos, como puede ser un daño a nivel tisular. En una segunda etapa va a ocurrir el efecto de estos mediadores. Estos mediadores van a producir alteraciones vasculares, como puede ser, por ejemplo, la vasodilatación. De ahí la vasodilatación va a favorecer que lleguen moléculas y células inmunes al foco inflamatorio con el objetivo de defender al organismo del agente que lo está atacando. Luego ocurre una regulación del proceso inflamatorio que, como la mayor parte de las respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio también va a integrar una serie de mecanismos inhibidores que van a tender a finalizar o a equilibrar el proceso de inflamación. Y por último va a ocurrir la reparación de los tejidos. Habíamos dicho al inicio de este tema que la inflamación termina con la reparación total de los tejidos. Ahora, ¿siempre ocurre esto? No, no siempre ocurre esto. La evolución de la inflamación puede ser hacia la curación total o puede ser hacia la cronicidad. De cualquier forma, la inflamación va a estar caracterizada por 5 signos y síntomas fundamentales. Calor, aumento de temperatura a nivel del sitio de la inflamación. Rubor o enrojecimiento, tumefacción o aumento de volumen, dolor y pérdida de la función. En el caso de la pérdida de la función, puede estar o no presente según el sitio en el que se establezca la inflamación y también según el grado de inflamación que se produzca. Ahora, habíamos dicho que la inflamación puede evolucionar hacia la cronicidad o hacia su resolución. Entonces, ocurre la lesión, se liberan los mediadores y se produce la respuesta inflamatoria aguda. Esta respuesta inflamatoria aguda se puede resolver, se pueden formar abscesos o estos abscesos se pueden curar o pueden producir una cicatriz a este nivel si se cura, pero si persiste la lesión, persiste la liberación de los mediadores, esta inflamación de aguda se va a convertir en inflamación crónica. Ahora bien, ¿cuándo se forman los abscesos? Vamos a suponer que aquí hubo un daño a nivel del tejido tisular y llegaron todos los mediadores de la inflamación. Se produce la inflamación y entre los efectos de la inflamación está la limitación del tejido lesionado. Entonces se establece como una cápsula alrededor del tejido lesionado que va a tener como objetivo limitar el flujo de las bacterias o de los agentes que nos están agrediendo. Esto es bueno porque evita que las bacterias se diseminen a otras áreas del cuerpo, pero es negativo porque evita también que los leucocitos ingresen al sitio de la lesión a repararla. Entonces, estas bacterias en algunas ocasiones pueden ser más fuertes que los leucocitos que lograron llegar al sitio de la lesión y comienzan a proliferar y se va a crear dentro de esta cápsula que delimitó el tejido dañado, se va a empezar a producir pus y de esta forma se forman los abscesos. Es por eso que entre los tratamientos que se indican en la medicina alopática y en la medicina natural también, entre los productos que se utilizan para curar los abscesos están los productos desinflamatorios, porque tienen como objetivo destruir esa cápsula que evita que los leucocitos ingresen al sitio de la lesión y puedan destruir los agentes infecciosos. En la clase de hoy hemos visto los 3 síntomas y signos generales más frecuentes. Hablamos del dolor, de la fiebre y de la inflamación. Estos temas son fundamentales porque también nos van a servir para entender los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades que vamos a ver en las siguientes clases. Yo les agradezco por haberme acompañado en esta ocasión y nos vemos en la próxima clase.